Empezamos. Buenas tardes, señores alumnos. Bien, en estos momentos vamos a hacer la clase sobre el circuito eléctrico. Vamos a ver partes de un circuito como componentes del circuito y vamos a definir qué es un circuito eléctrico. Pues bien, como podemos ver en la figura, tenemos acá que probablemente tú no has pensado en lo que sucede para que esto funcione, este circuito que tenemos acá. Para entender esto, se tiene que conocer las partes de un circuito eléctrico. Estas partes deben estar en su lugar para proporcionar la energía necesaria para producir luz o para alimentar otro dispositivo eléctrico. Pues bien, podemos ver entonces cuáles son los componentes o las partes del circuito. Y miren bien, observen bien. Luego vamos a definir. Ahora podemos decir qué es un circuito eléctrico. Pues bien, un circuito eléctrico es un camino cerrado para transmitir una corriente eléctrica a través de conductores generalmente de cobre. El flujo de electrones a través del circuito constituye la corriente eléctrica. Los electrones ingresan al circuito desde una fuente, que puede ser una batería o un generador. La fuente proporciona energía a los electrones que proporcionan la fuerza electromotriz. Los electrones salen de la fuente por el circuito a través de la carga y continúan su recorrido hasta llegar nuevamente a la fuente, completando así un camino cerrado. La carga es un dispositivo que recepciona la energía eléctrica y lo convierte en otro tipo de energía, que puede ser cualquier electrodoméstico, como por ejemplo un televisor, una lámpara, un refrigerador. Y bueno, en esta carga se transforma la energía eléctrica en otro tipo de energía. Por ejemplo, en la bombilla se transforma en una energía lumínica, en un motor, energía mecánica, en una plancha o una cocina se transforma en energía calorífica. Bien así, entonces podemos ver que el circuito simple, el más simple, con menos dispositivos para formar un circuito, consta de una fuente, como una batería, los cables o conductores y una carga que puede ser, por ejemplo, la bombilla. Entonces sabemos que la batería proporciona la energía requerida para el flujo de electrones a través del conductor y a través de las bombillas. Bien, vamos a ver los elementos básicos del circuito. Como se mencionó, un circuito es una interconexión de elementos. Estos elementos se clasifican en los elementos activos o pasivos, en función de su capacidad para generar energía. Los elementos del circuito activo son aquellos que pueden generar energía. Por ejemplo, se pueden incluir las baterías, generadores, amplificadores operacionales y diodos. Tengan en cuenta que en las partes de un circuito eléctrico, los elementos fuente son los elementos activos más importantes. Una fuente de energía, ya sea una fuente de tensión, llamada también voltaje, o corriente, son de dos tipos: fuentes independientes y las fuentes dependientes. Ejemplo, una fuente independiente es la batería, que proporciona una tensión o voltaje constante al circuito, independientemente de la corriente que fluya a través de estos terminales. El ejemplo de una fuente dependiente sería un transistor que proporciona corriente al circuito dependiendo del voltaje aplicado. Bien, en los elementos del circuito pasivo pueden ser o se pueden definir como elementos que pueden controlar el flujo de electrones a través de ellos.